Servir al Señor desde los carismas. Si usted está tomando apunte, esta es la temática que el Señor ha querido transmitir esta noche. Servir al Señor, ¿desde dónde? Desde los carismas. Entonces, son dos los conceptos esenciales que vamos a reflexionar, que vamos a intentar entenderlos mejor y que vamos a pedir que Dios vaya hablándonos al corazón. Servir y carismas, ¿verdad? Son las dos cosas que quiero que nos pongamos en marcha. ¿Listo? Servir al Señor. Cuando uno ve en la Biblia hay cosas maravillosas que uno luego descubre que no son cuentos. ¿Por qué? Porque te pasan a vos y a mí. Muchas de las cosas que uno lee acá, luego uno las vive en su vida propia. Por ejemplo, el servicio es una de ellas, ¿no? Si usted sigue varios pasajes, pero, por ejemplo, pensemos en la suegra de Pedro, ¿no? Que dice que es el motivo por el cual Pedro después traicionó a Jesús, ¿se acuerdan, no? Porque le sanó a la suegra. Y dice que inmediatamente ella se sanó. ¿Qué pasó? Se puso a servirles, ¿no? Se puso a servirles. O, por ejemplo, con el endemoniado de Gerasa. Cuando el endemoniado de Gerasa es liberado, ¿qué le dice al Señor? ¿Quién se acuerda? Déjame ir contigo. ChatGPT. Déjame ir contigo. Quiero ir contigo. Y el Señor le dice, no. Ve con los tuyos a tu casa. ¿No? Ve con los tuyos a tu casa. Un hombre que había sido absolutamente como los hermanos que encontramos por hoy en las calles. Esa era la vida del endemoniado de Gerasa. Alguien absolutamente despojado de su propia familia, ¿no? Y el Señor lo manda a que se restituya aquello que se había roto a partir del pecado. Pero ¿qué le nace al endemoniado cuando es libre? Irse con el Señor, ¿verdad? Y son muchos los pasajes en los que se nos habla que inmediatamente hay un encuentro con el Señor. El Señor tiene esta capacidad de atraer, de que te enamora y de que te quieres ir con Él. ¿Quién se quiere ir con el Señor? ¿Al cielo? Para que oremos ahorita a ver si alguno... Irnos con el Señor. Hace un tiempo predicaba sobre el servicio en el grupo de matrimonios y en la oración Dios me mostraba las espaldas de Jesús. Yo en mi casa, tía Malita hace mucho tiempo le regaló a mi hermana y mi hermana a mí, así fue que terminó en mi casa, una imagencita de Jesús preso luego de ser azotado, preciosa. Y está con el torso desnudo y en la parte de atrás, en sus espaldas, están las marcas de los azotes, ¿no? Entonces es una imagen que a mí me encanta, la tengo ahí en el altarcito que tenemos en casa. Y en esa oración Dios me mostraba las espaldas de Jesús, porque se acuerdan que cuando Pedro le dice al Señor, no te va a pasar eso, no vamos a permitir que te pase eso, cuando Él está proclamando de que iba a ser asesinado, ¿verdad? Que iba a morir y que iba a estar en manos de pecadores, etc. Y entonces le dice el Señor a Pedro, ponte detrás de mí, Pedro, detrás, ¿verdad? Y seguir al Señor de alguna manera es ir detrás. Por lo tanto, si usted mira ¿quién miró las espaldas de Dios? ¿Se acuerdan en la Biblia? A ver, biblistas, Antiguo Testamento. ¿Quién vio las espaldas de Dios? Abraham, ¿no? Si me equivoqué, por favor, esto está grabado, ni modo. Pero si no es Abraham, es Moisés, uno de los dos. Después me avisan ya me parece que es Abraham. Que dice que vio las espaldas de Dios. ¿No? Bueno, y mirando en ese momento de oración, recordar cómo uno tiene que estar en ese lugar, detrás. Él va adelante. Y nosotros vamos detrás y nosotros estamos el uno al otro, ¿verdad? Al lado el uno del otro, ¿no? Y delante el Señor. Por lo tanto, ver las espaldas de Dios es maravilloso en el sentido de que vamos
detrás de Él. Bendito sea el Señor. Obviamente nos encanta estar cara a cara con Él, por supuesto, verle el rostro, por supuesto, precioso todo eso. Pero no hay que olvidar que en muchos momentos, incluso sabe que en muchos momentos, sobre todo cuando uno está pasándola mal, a veces nos toca seguir las espaldas del Señor y no ver su rostro. Y de todos modos, seguirlo. ¿Por qué? Porque, como Pedro, todos podemos decir, ¿a dónde iremos? Sí, los que la esté pasando muy mal, pero no hay dónde más ir. No hay dónde más ir. Estamos en el lugar correcto. Es el Señor al que uno sigue. Entonces, nace del corazón. El Espíritu Santo, inmediatamente uno tiene un contacto con el Señor, hace que uno quiera seguirlo y servirlo. Es una cosa automática. Si no nos ha pasado eso a todos es porque hay algo todavía ahí que falta. Pero normalmente, y yo creo que la mayoría lo hemos experimentado, aparece una natural atracción por Él y una natural atracción por el reino de Dios, que es la causa de Dios, es la causa de Jesús, ¿no? Y entonces, en este proceso de seguir al Señor, que el Señor nos mete en su comunidad y empezamos a seguirlo tal cual pasa en las Escrituras, como les decía, uno tiene que eventualmente preguntarse si a pesar de que han pasado los años y a pesar de que ya no estoy como al principio, quizás porque las cosas van cambiando, la edad no pasa en vano, no es lo mismo seguir y servir al Señor. A mis 15 yo conocí al Señor, ¿no? A mis 15 años, que servirlo ahora que tengo 25. Entonces, no, mentira, tengo un poquito más. Pero no es lo mismo, les garantizo, servir al Señor soltero que servirlo casado. Servirlo al Señor casado que servirlo casado con hijos. Servirlo casado con hijos que servirlo casado con 4 hijos. Así sucesivamente, ¿no? No es lo mismo. Hay cosas que van cambiando, por lo tanto siempre cabe preguntarse lo siguiente. Finalmente, en este proceso, ¿a quién sirvo? Pregunta bien importante. ¿A quién sirvo? Y entonces vamos a pensar, obviamente en Dios, pero vamos a pensar en 2 cosas que nos puede pasar a vos y a mí en el camino y en el proceso de seguir al Señor, sobre todo si pasa el tiempo. La primera es que uno puede seguirse a sí mismo. Uno puede seguir sus objetivos, sus metas, tus propósitos, lo que a vos te parece bien. Seguir y perseguir sueños, aspiraciones. Seguir la carrera profesional, seguir el dinero, la fama, el reconocimiento. Uno puede seguir todas esas cosas, no necesariamente son malas, ¿ok? Pero sí puede ser que en algún punto uno empiece a experimentar, al final estoy acá porque Dios quiere, o hay algún interés, sobre todo si el interés va creciendo. Por ejemplo, pensemos en las necesidades humanas, cualquiera de ellas, pero las más profundas, por ejemplo, la necesidad social, una necesidad humana. Quienes estuvieron en el retiro de servidores el año pasado, el que hicimos en noviembre, yo tomé la palabra en algún momento, no me acuerdo cuándo, pero tomé la palabra para hablar sobre este tema del proceso que estaba la comunidad entrando, ¿se acuerdan? ¿No? De discernir. Cada cierto tiempo la comunidad nos invita a hacer eso, ¿no? Ya los que vamos años ya lo hemos vivido varias veces, ¿no? Bueno, te vas o te quedas, nos lo dicen cada cierto tiempo y está bien que nos los digan. Pero porque uno entonces tiene que discernir a quién quiere seguir. Y entonces yo decía, hay gente que ya no tiene identificado lo que la comunidad hace, que ya no está identificado con las cosas propiamente de Dios, ni con el reino siquiera. Pero no se va, porque si se va, se le acaban los amigos. Sobre todo si ya lleva 5, 6, 7 años. Años en los que la comunidad predica radicalidad, ¿no? El que tiene el anillo, a ver, sus anillos, levántenlo, por favor. Uno de los pilares, ¿cuál es? La radicalidad. Por lo tanto, en medio de la radicalidad a veces puede que nos confundamos un poquito, porque no necesariamente es así, pero a veces es así, uno deja amistades, ¿o no?
sobre todo las que no te hacían bien. Después esos pueden venir a las cosas de Dios y los atraes para el Señor, claro, pero sobre todo al inicio, a veces uno tiene que cortar algunas amistades que no te sumaban, que no te hacían bien, y entonces tus amigos empiezan a ser los de la comunidad. Y es posible que con el pasar de los años, una vez más, se me disminuya el deseo de servirlo a Él y yo esté acá porque aquí están la mayoría de mis amigos. Y esa necesidad no sé cómo la podría desarrollar fuera. Bueno, ¿no? O necesidades de aprobación o simplemente necesidades en el tema, por ejemplo, del poder. Porque resulta también que si uno empieza a ir un tiempo en la comunidad, pues bueno, a veces empiezan a ocurrir pequeños cargos dentro de la comunidad, cargos que me pueden hacer sentir importante, por ejemplo, ¿no? Que de pronto soy alguien como un referente, ¿no? Un referente, de manera de que si me voy, por ahí pierdo eso, ¿ok? Entonces, es bien importante pensar cuál es mi interés, cuál es mi interés de estar en las cosas de Dios y en el reino. Yo no digo que los intereses personales sean malos, pero por supuesto que con un servidor nuestros intereses personales tienen que estar por debajo de la voluntad de Dios, ¿verdad? Es discernimiento 1.1. Usted no sabe lo que le conviene. ¿Sí o no? Discernimiento básico. Yo no sé lo que es mejor para mí. Sí, y si no lo sabía, bueno, 1.1 del discernimiento espiritual. Dios sabe lo que es mejor para mí, no yo. Por lo tanto, todos mis proyectos y mis planes personales tienen que ponerse a disposición del Señor. La verdad es que muchísimos de ellos, cuando yo de verdad tengo un genuino acercamiento a Dios, Dios también utiliza nuestros deseos, también utiliza nuestras motivaciones, nuestras tendencias buenas para hacer su voluntad. Por lo tanto, la mayoría de las veces cuando uno tiene una intención genuina de aspirar a algo, muchas veces Dios la va a bendecir. ¿Por qué? Porque nace del corazón genuino, del corazón que es lo que siente, ¿verdad? En lo profundo, deseos, sueños, como les decía, ¿no? Pero también le cuento que hay veces que no. Aunque uno lo desee mucho, pero lo deseo mucho, Señor. No. Pero es que estoy enamoradísimo de ella. Ya, pues está bien, pero no. No. Pero ese era el trabajo de mis sueños, Señor. Y ese trabajo, si me llegaba ese trabajo, ya está bien, sí, lo entiendo. No vayan a pensar que el Señor es malo, ¿ya? Que te cuesta, entiende que es difícil, entiende de que vos querías otra cosa. ¿Cómo no va a entender? Yo que soy papá estoy en esa brea. A veces no me sale el indio que tengo dentro, pero la mayoría de las veces yo le digo a mis niñas, a ver, sí, mi amor, yo entiendo que usted quería otra cosa, lo sé, pero no se puede, mi amor. Y eso mismo te dice el Señor con mucho cariño, mucho más que el que le tiene un padre terrenal a un hijo. Yo te entiendo, sé que querías otra cosa, sé que buscabas otras cosas, pero no era lo mejor para vos. Cuesta, duele, pero es así, ¿verdad? Entonces, hay que pensar si uno está sirviéndose a uno mismo. Y luego, fíjense lo que voy a decir, a veces también pasa el tiempo y es posible que uno sienta que sirve a los otros de la comunidad o a la comunidad como tal. Si la comunidad está bien enfocada en el propósito de Dios, va a haber menos problemas en ese sentido. Pero si la comunidad, por ejemplo, ¿no? Ahora que nuestra servidora mayor hablaba de la kermés, ¿no? Hermoso día para pasarlo en familia y en comunidad. Pero imagínense que de pronto hacer kermés se vuelva como lo principal en la comunidad Betania. Entonces uno se hace un experto en hacer picante y otro se hace experto
experto en el chancho y yo soy el hombre del majadito y a ver, denme a mí el café. Ah, no, yo me pongo y me veo videos en YouTube sobre cómo hacer picante y café y no sé si le combina el picante y el café, pero no importa ya. Y entonces yo me apasiono por vender tickets y busco entonces maneras para vender eficientemente un ticket para una comunidad. Muchos lugares de iglesia a veces pierden el rumbo de esa manera, ¿no? Bendito sea el Señor por la kermés, por favor, no me malinterpreten, ¿no? La kermés de la comunidad es una vez al año normalmente. Por ahí ahora que estamos construyendo la haremos un poquito más, pero tampoco vamos a ser los expertos en eso, ¿verdad? Porque pierde el norte y el sentido y los que estamos en la comunidad nos vamos a desenfocar. Pero además pasa el tiempo y a veces yo quiero agradarle a alguien de aquí. Yo quiero que Isolina esté orgullosa de mí. Orgulloso. Yo quiero que mi pastor, yo quiero que sea la oveja estrella de mi discipulado. Esa oveja que el pastor dice, esta es mi oveja, esa, ¿no? Yo quiero eso, quiero reconocimiento, ¿no? Que me reconozcan. Entonces me esmero y me esfuerzo porque la mirada de los demás se hace dulce para mi ego y porque el micrófono me atrae y yo quiero estar y que me vean y que vean que yo también cuento y que yo también soy importante. Que es verdad que sos importante, ¿no? Que somos importantes todos, por supuesto, pero cuando hay una necesidad, si esa necesidad es muy grande, significa que hay una herida en tu corazón. ¿Sabías, no? Si la necesidad de que te reconozcan las cosas, o de que te feliciten, o de sobresalir es desmedida, pues bueno, que sepan yo que atiendo personas todos los días, me topo con personas que de niños fueron muy poco reconocidas por sus papás. Personas que de niños tenían que irse a pie al colegio y volverse a pie. Nunca nadie fue a verlos al colegio, nunca nadie estuvo con ellos y entonces que alguien los reconozca es una necesidad basada en una herida de la vida propia. Ok, hay que sanar esa herida. Pero si uno discierne que no se está sirviendo a sí mismo y no está sirviendo a otros, ni a un plan humano, ni a un proyecto humano, sino que le servimos a Dios, obviamente que entonces tenemos que empezar a discernir cómo es servirlo a Dios. ¿Cómo es servirlo a Dios en primerísimo lugar? No se puede servir a Dios fuera de la iglesia, obviamente, sabía usted eso, ¿no? Nuestra fe, nuestro fundador, Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu son una comunidad. El cristianismo es comunitario por naturaleza. Por lo tanto, la comunidad siempre va a estar, las mediaciones siempre van a estar dentro del plan de Dios. Pero cuando yo digo yo le sirvo a Dios, sí, en la iglesia, en la comunidad, pero a Dios, me tengo que preguntar, bueno, ¿y qué quiere Dios de un servidor, no? Y podemos decir muchas cosas, pero vamos a intentar escuchar, y por favor vayan buscando para que lo lean fuerte. Primera de Timoteo 2:4, Lucas 4:18 al 19 y Lucas 19:10. ¿En qué se parecen estas tres citas? ¿O a qué nos motivan o nos llevan o qué se le viene a la mente? Dios quiere que todos los hombres se salven, Primera de Timoteo. Lucas 4, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Algunas versiones dicen sanar los corazones quebrantados, proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y mi favorita, el Hijo del Hombre ha venido ¿a qué? A buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que estaba perdido. Si cuando usted se pregunta si sirve al Señor, en su corazón no hay un real, auténtico y un hasta desesperado intento
porque los perdidos se encuentren con el Señor, porque todos los que usted conoce se salven y porque los quebrantados de corazón se sanen, los oprimidos se liberen, los ciegos vean, no estás conectado con la causa del Señor. Estás conectado con la causa del Señor. Fíjense que eso no es lo mismo que decir que no te vas a salvar, ¿ya? Siempre recuerdo esas conversaciones con tía Rosmarie, filosóficas, teológicas, ¿no? Hablar de que, por ejemplo, un católico de misa de domingo con conciencia recta, que acude más o menos regularmente a los sacramentos, probablemente se va a ir al cielo, porque Dios es grande, misericordioso, y porque, como digo, ¿no? Conciencia recta, acude a los sacramentos, tiene temor del Señor, pero no lo sirve, sí. Por lo tanto, mire esto, ¿no? No servimos al Señor para salvarnos nosotros, eso va por otro lado. Como decíamos en algún momento cuando algo no funcionaba en la comunidad, no, me decía el pastor Bernacci, no, ¿sabes qué? Vámonos todas nuestras parroquias nomás, cada uno a servir allá a su parroquia con su párroco, dejemos todo nomás y se cancela. Y si alguna vez hiciéramos eso, amados hermanos, si se cancela todo en la comunidad y cada uno se va a su parroquia, al cielo probablemente nos vamos a ir todos igual. Servir al Señor es un llamado, pero no es un llamado para que usted sea una oveja gorda, sin agraviar a nadie. Es un llamado para enamorarte de la causa de Jesús. Es un llamado que quien lo tiene y lo vive experimenta la alegría de hacer lo que Dios le pide. La voluntad de Dios en mi vida es que yo me desgaste por anunciar su palabra, me canse. Después tengo que ir al Señor para que me alivie, ¿no? Vengan los cansados, pero me tengo que cansar primero. Y es pura gracia de Dios, pura gracia de Dios, amado hermano. Por eso que cuando nosotros evangelizamos, nuestro propósito no es llenar estas sillas vacías. Es voluntad y gracia de Dios, y si hacemos las cosas como Dios quiere, seguramente que eso seguirá creciendo, pero no es el punto central. Es que el que está quebrantado del corazón sea sanado, que el que está oprimido sea liberado, que el que vive ciego recupere la vista y se salve. Porque Cristo, nuestro Señor, que nos llama a seguirlo, acuérdense de ver sus espaldas, es decir, caminar de cerca por donde Él va, es buscar y salvar a los que están perdidos. Usted y yo no salvamos a nadie, obviamente. Lo hace el Señor. Pero es que somos, dice San Pablo, embajadores de Cristo. Significa que donde usted esté, usted representa a Cristo. Y un servidor de Dios es aquel que donde está, a tiempo y a destiempo, aprovecha la oportunidad de anunciar a Dios. Y sabe que le voy a decir algo además. Cuando uno está conectado con el Señor, no tiene que hablar mucho. Donde estés, si estás conectado con Dios y su voluntad, los que están cerca tuyo te van a preguntar cosas. Para empezar, a mí ya por lo menos 2 o 3 personas me han preguntado, oiga, ¿por qué usted tiene 2 anillos? Tranquilo, le digo yo. No piense mal. Y entonces saco y le digo, mire, hay escrito, en las 2 anillos hay cosas escritas. Aquí está escrito el nombre de mi esposa. ¿Sí? Es decir, que tengo dueña, le digo, ¿no? Y acá está escrito un compromiso con el Señor, porque pertenezco a una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, desde tu manera de hablar, desde tu forma de pensar, desde tus, hasta a veces tu manera de vestir,
A veces no, y a veces uno tiene que ser más osado y ahí es donde uno va discerniendo qué quiere el Señor. Pero muchas veces uno no dice nada. Te preguntan cosas y uno tiene la posibilidad de decir, es que yo tengo un Señor, yo tengo un Dios al que sirvo. Y uno puede ser de gracia y de bendición para muchas personas, amado hermano. De manera que tu servicio no puede estar solamente limitado a las veces que vos tenés alguna comisión dentro de la comunidad. O las veces que te invitan a hacer algo dentro de la comunidad, desde predicar hasta hacer algo de la comunidad como tal. Sino de que cuando uno es servidor de Dios, uno está conectado con lo que Dios quiere y con el Espíritu Santo. En la Radio Betania por mucho tiempo, creo que hasta ahora todavía sigue, cuando se presentaba el programa que hay de edificación, no sé qué se llama, que predica Fray Nelson Medina al mediodía, el avance publicitario siempre era el mismo. ¿Se acuerda usted? ¿Escucha Radio Betania usted? ¿Quién se acuerda qué es lo que siempre decía ahí en ese avance publicitario? Hay dos cosas, decía él. Escuche la radio, por favor. 93.7. Póngala siempre en su vehículo, los que tengan vehículo. 93.7. Entonces, decía Fray Nelson, ese avance publicitario que uno lo escuchó hasta que se cansó, más o menos, creo que ahora cambiaron ya, era, hay dos frases que yo tengo terror que me diga el Señor, ¿no? Una, la más terrible de todas, es, como dice la palabra, ¿no? En tu nombre echamos demonios y predicamos en las plazas, y que les dice el Señor, no los conozco. Esa frase hay que tener temor. Que el Señor diga un día de nosotros, no te conozco. Y la segunda, decía él, es que el Señor te mira a la cara y te diga, te me has vuelto inservible, inútil. Ya no estás haciendo lo que yo siempre he querido que hagas. Por lo tanto, amado hermano, servir al Señor es servir a este Dios que tiene hambre y sed de los que están perdidos, de los que no lo conocen, de las familias que están rotas, de los matrimonios por separarse, de los hijos que se han sentido traicionados por sus padres, de aquellos que han terminado relaciones de pareja abusivas y piensan en matarse, de personas enfermas. Y de eso tiene que haber en mi corazón, si soy servidor, hambre también. Amén. Segunda palabra, si la primera era servir, la segunda le dije que era ¿cuál? Servir con los carismas, ¿no? Con los carismas. Muy importante esta segunda parte para nosotros, que somos ¿qué? Carismáticos, ¿no? Carismáticos. En muchos lugares, y creo que la comunidad no está exento de esto, no está exenta de esta realidad, la espiritualidad carismática ha ido como decayendo, ¿no? La presencia de los carismas ha ido decayendo. Y yo creo que tiene mucho que ver con todo esto que hemos dicho al principio, con toda esta primer palabra sobre servir a Dios y a su causa, a Dios y a lo que Él quiere y por lo cual Él vino, ¿no? Pero sí es importante que no descuidemos la gracia de los carismas para la evangelización. Justamente para los carismas son para eso, ¿no? Los dones, los 7 dones del Espíritu Santo son para que el Espíritu sea fructífero en mí. Los carismas que Dios me dé no son para mí, sino son para la evangelización, la comunidad y la necesidad de la iglesia. Y no podemos estar creyendo usted y yo que el Señor ya dijo, ya no hay necesidad de carisma, ya no estemos dando carisma porque ya ¿para qué? Digamos, ¿no? Ya si están creciendo, nomás ya hay las cosas. ¿Acaso no hay necesidad de Dios en estos tiempos? Hay mucha necesidad de Dios. Por lo tanto, no podemos cerrarnos a la posibilidad de que Dios siga derramando sobre su iglesia carismas para evangelizar. Carismas. No voy a hacer hoy una predicación sobre los carismas porque yo
a estas alturas, si usted está de discipulado para allá, si está en equipo de trabajo, le perdono, 51, ¿ya? Pero si está de discipulado para allá, ya todos tendríamos que saber cuáles son los carismas, los que están por lo menos en la Biblia, sabemos que pueden haber incluso más, pero por lo menos lo que la Biblia nos habla de los carismas, ¿no? En Corintios 12, en Efesios, en varias partes, ¿no? Y además que hemos estado viendo también cómo se manifiestan los carismas del Señor en la comunidad. Por lo tanto, esa no es la idea. Pero sí es importante recordar lo importante que es la oración carismática. Yo sabe que soy cansador con decir siempre lo mismo. Nuestros grupos de oración podemos quitar el perdón. Quítenmelo, por favor, el perdón. Quítenmelo la oración de gracias. No haya más oración de gracias. Si eso perjudica a que no haya oración de liberación, a que no haya oración de alabanza y a que no haya oración de sanación, quitemos el perdón y la gracia, por favor. Cualquier cosa, el hermano Ricardo dijo que quitemos. Ni que fuera yo alguien importante, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿No? Extrañamos, Juan Carlito, tus risas. Tenés que venir más seguido, porque cuando uno hace un mal chiste siempre estamos ahí al rescate. Y, ¿por qué digo esto, amado hermano? Porque nuestros grupos tienen que ser carismáticos. En la espiritualidad de San Francisco de Asís, segurísimo que piden perdón y dan gracias. En la espiritualidad de Schoenstatt, seguro que saben hacer oraciones de gracias y pedir perdón. En la comunidad, yo voy a decir algo, en la comunidad hay personas que dirigen que ya ni siquiera saben a quién darle el micrófono cuando viene la oración de liberación. ¿No es escandaloso eso en una comunidad carismática? Que no sepamos hacer una oración de liberación como se debe. Que no sepamos hacer una oración de alabanza. Que después de que empiezo a decir algunas cosas de Dios se me acaba la inspiración y empiezo a dar gracias. Que no es lo mismo. Alabar. La oración en lenguas, propia también de nuestro carisma o de nuestra espiritualidad. Evidentemente Dios la da a quien quiere. Pero si en tu corazón no hay el deseo, insisto, es muy importante, ¿no? Entonces, necesitamos recobrar nuestra identidad en toda la renovación carismática. Y porque hayan palabras de profecía y de conocimiento, y porque se sanen los enfermos y se liberen los cautivos, y porque Dios toque el corazón con el carisma de la predicación y de la intercesión. Claro, hermano. Y necesitamos promover en primerísimo lugar, Cuando uno entraba a la comunidad, nadie a uno le enseñaba, bueno, mire, vamos a hacer. Yo creo que ahora hasta yo he pensado que empezar a enseñar así, como también se enseñaba en la renovación, oración en lenguas 1. Bueno, seminario de vida en el Espíritu, lo hemos hecho todos, ¿no? Probablemente. Seminario de vida, los crecimientos, que recién estaba hablando con Terra María sobre eso, ¿no? Que se daban en la renovación, y el ejercicio de los carismas, grupos de oración para pedir y ejercitar carismas. Grupos de oración, con Tía Malita hemos hecho muchas veces, le decía yo, ¿se acuerdan? En el lunes que prediqué en la fiesta de la comunidad, grupos de oración en lenguas. Solamente 1 hora orando en lenguas. La gracia de Dios, nosotros no podemos perder lo que es nuestro. Más aún si empieza a haber en nosotros el deseo por otras espiritualidades. Bendito sea el Señor por todas las espiritualidades. Pero es que Dios te llamó a una. Una vez más, estamos hablando con servidores acá, ¿no? Es que Dios te llamó a una. Me encantan a mí muchísimas cosas de otras espiritualidades. Hay cosas que me encantan del Opus Dei y San José María Escrivá. Hay cosas que me encantan de, obviamente, la espiritualidad franciscana y la minoridad, por ejemplo, ¿no?
cosas valiosísimas que cuando uno las aprende y las entiende te sirven muchísimo a vos y a tu crecimiento. Pero yo necesito profundizar en lo esencial de lo que Dios me ha llamado a mí. Entonces, dos cosas acá, dos citas por favor. Búsqueme Marcos 16 del 17 al 20. Marcos 16 del 17 al 20. Vamos a leerlo. Que es lo que le decía de que hay una relación entre el servir y los carismas, ¿no? Dice, estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarle, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y escuché, y ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con los signos que la acompañaban. Palabra del Señor. Lo que a mí me queda claro con esta palabra es que los carismas no van a venir si no hay la necesidad de ir a buscar a los perdidos. Que los carismas son para la evangelización, para ser más eficaces. Es ir a predicar y que el Señor dice colabora con ellos. Qué cosa tremenda, ¿no? De manera de que yo tengo que creer que ahora mismo Dios está colaborando en esta predicación. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a decir te puede llegar a parecer hasta interesante. Pero el único que va a llegar al corazón es el Espíritu Santo. El único que va a hablarte de tal manera de que se genere una gracia a partir de esta predicación es el Espíritu Santo. Lo demás son solamente palabras, hasta interesantes, como te digo, pero palabras al fin, que no cambian a nadie. Que no cambian a nadie. El que cambia es el Espíritu Santo. Y esto tiene que estar en nuestro corazón, ¿no? Gálatas 5:25. Busque, por favor. Gálatas 5:25. Bueno, podemos leer desde el 22, que es la lectura preciosa. La voy a leer yo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también en el Espíritu. Palabra de Dios. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también con el Espíritu. Lo que está claro es que Dios no te va a dar un carisma para que la gente diga, wow, mira qué carismota. No sé si existe esa palabra ya, pero... wow, mira cómo hace, ¿no? Y se sanan, en serio. Y predica, wow. Eso está claro, ¿no? De manera que si en tu corazón hay el deseo de tener algo de eso para ese reconocimiento, ya le digo, tiene una herida, busque al Señor. Busque dirección espiritual, terapia si es necesario. Pero hay una herida ahí. Reconocimiento exagerado, porque todos necesitamos un poco, ¿ya? El exagerado no es de Dios y viene casi siempre de una realidad que no ha sanado. Entonces, amado hermano, pidamos al Señor la gracia de enamorarnos de su causa y pidamos la gracia de recibir los carismas de Dios para la evangelización. Los carismas de Dios, ¿para qué? Para que todos los hombres se salven. Amén. Póngase de pie entonces, vamos a orar.